Y acercándose a la zona, el marcador es muy interesante porque en todo el mundo es de unos cuantos centímetros y en la zona mide varios metros. Tenemos registros hasta el orden de 7 metros. Y lo que hace la diferencia es que en la zona tenemos registrados todos los eventos locales. El impacto fue cuando la península estaba sumergida, entonces provoca un tsunami. Y dentro de las secuencias tenemos los depósitos de tsunami y tenemos varios otros indicadores. En el resto del mundo tenemos un marcador de material fundido que sale como tiro parabólico, que son como esferitas, que es esta capa de eyecta, y arriba tenemos el polvito, la capa de arcilla, el polvito que se fue a la parte alta de la atmósfera y que es parte de los mecanismos para matar a los organismos. El polvo bloquea la radiación solar, bloquea la fotosíntesis, desaparecen las plantas y provoca la extinción de los otros organismos. Aparte de eso, el polvito se fue la luz y se enfría la Tierra. Entonces tenemos un enfriamiento global con temperaturas bajo cero en buena parte del planeta. Entonces, estos son dos de los marcadores. E intermedio acá tenemos entonces un poco más complejo los depósitos de tsunami y esta cosa que está ahí puesta en azul, que está marcado como eyecta fina, que al rato les explico, es conocida como la bola de fuego. Y en un inicio, el interés fue en ver los mecanismos de extinción, qué provoca el impacto que ocasiona la extinción de tanto organismo. Entonces había mucho interés en estudiar aquí a los organismos que están sin color, que son los que se van. Ahora tenemos igual de interés en estudiar a los organismos que sobreviven, bajo qué condiciones unos se van y otros se quedan, incluyendo organismos que aparentemente son muy susceptibles, son frágiles a cambios ambientales, como las aves. Las aves sobreviven y se van organismos que uno pensaría más resistentes. Lo mismo pasa cuando uno ve quiénes se van, quiénes se quedan. Se van los reptiles voladores, se van los reptiles marinos, pero sobreviven los cocodrilos, sobreviven las tortugas. Y entonces, ¿qué hace que unos vivan y otros no? Porque eso le va a dar una idea de lo que ocurre con el impacto y le va a dar uno también idea de cómo funciona un ecosistema cuando 3 de cada 4 especies se van. Entonces, pues se van una buena parte de los organismos. La incertidumbre en la parte de la fecha también ha sido algo que, o sea, lo que les comentaba ahorita, que uno tiene una incertidumbre de 1% y pues es a 100 millones de años, más o menos 1 millón de años, es mucho tiempo. Eso ha permitido pues, que haya mucha discusión sobre si realmente el impacto es la causa y se ven los efectos. Que es separar causa-efecto en ese caso es complicado. Y pueden ustedes leer que de repente salen todos los periódicos y la tele, Chicxulub no es el causante de los dinosaurios, ya se encontró que eso no es cierto. Y al rato sale otro diciendo que siempre sí. Y demás, ¿no? Bueno, tenemos mucha forma de ver usando la capa del marcador para ver la secuencia de los eventos. Y esto es una columna de sedimentos perforada en la parte ahí del Atlántico, cerca de Florida, en donde lo que tenemos es unos cuantos centímetros y esta parte de aquí son los sedimentos de la época de los dinosaurios, con sus animalitos de conchitas de esa época, del Cretácico, y luego la parte de oscura es la capa de material fragmentado, es la capa de eyecta de Chicxulub. Y en la parte de arriba tenemos los sedimentos ya después de la siguiente época, en donde son los organismos que conviven con los mamíferos. Entonces, lo que tenemos en medio es justo esa capa de eyecta. Entonces, la relación es muy sencilla. No vemos ninguna actividad volcánica, no vemos ninguna otra de las famosas causas que se proponen. Lo que vemos en mitad entre la capa del Cretácico de los dinosaurios y la capa del Terciario de los mamíferos es la capa de eyecta. Y el registro es todavía más detallado. Entre la capa de eyecta y la capa acá de arriba de los, ya del terciario,
lo que vemos son dos capitas. Esta capa de aquí, que es la capa que tiene material que representa altas temperaturas, como si se hubiera metido al horno, calentado a unos 400, 500 grados centígrados. Ese es el tipo de mineralogía que tenemos aquí. Y luego sobre esa capa directa de la capa de la bola de fuego, lo que tenemos es una capa que se conocía hace mucho tiempo como la capa de los océanos vacíos. Es una capa muy curiosa porque no tiene conchitas. Y es dificilísimo encontrar una capa en el océano que no tenga conchitas, porque el número de microorganismos en el mar es enorme. Entonces todas las capitas tienen restos de organismos. Entonces encontrar una capa que era la capa de los océanos vacíos, pues siempre fue muy curiosa. Entonces la explicación cuando uno lo ve en este contexto, pues es clarísima. O sea, el efecto del impacto barrió con los microorganismos y por eso tenemos esa famosa capa de los océanos vacíos. Y la extinción pues se ve muy clara en este caso. Eso lo podemos hacer en muchos lados en el mundo. Aquí están capas en la parte de España, la parte de Estados Unidos y las zonas de México. Y esto nos muestra también que el impacto de Chicxulub no hay otros impactos, al menos de tamaños semejantes, y concuerda todo con tener un solo impacto, que es el cráter Chicxulub. Esto también se ha ido refinando en otros lugares. Esta es una imagen en Estados Unidos de la capa de la frontera, que es esta capita negra que se ve aquí. Y estas capitas se han ido estudiando con diferentes métodos, amarrando la edad y amarrando la secuencia de los eventos. El tener una capa de marcador ofrece muchas posibilidades. Entre ellas puede uno integrar información de otro tipo de estudios, y dentro de las cosas que se han hecho, se están haciendo ahora muchísimas, y está ahora toda la parte de biología molecular con la parte de los relojes moleculares, que permiten tener una resolución de qué pasó con las diferentes especies, cuándo se fueron, cuándo emergieron, etc. Y dentro de las cosas que se puede hacer es algo pues, que siempre había llamado la atención. En la época de los dinosaurios, los mamíferos que convivieron con los dinosaurios tuvieron unos 165 millones de años, y por más de 100 o 120 millones de años estuvieron ya los mamíferos con ellos, pero nunca pasaron de ser pequeños. Y tenían nichos muy limitados, y tenían hábitos nocturnos que de hecho nos ayudan para ciertas cosas. El que los dinosaurios los mantuvieran a todos en la noche y ocultitos ahí en las madrigueras nos ayuda mucho para un montón de cosas. Dentro de las preguntas está qué se necesita para pasar de un ratón a un elefante. Y ahora pues con el marcador podemos estimar y podemos ver incluso cuántas generaciones se requieren para pasar de ratones a elefantes, y hacer correlaciones en los diferentes continentes. Después de que se van los dinosaurios, curiosamente son las aves las que toman los tamaños grandes, y durante unos 10 millones de años estuvieron dominando los ecosistemas, ocupando los lugares depredadores de los dinosaurios, y luego algo pasó a los 10 millones de años que también se van, y es cuando viene el despegue de todos los grupos de mamíferos. Entonces es parte también de los estudios. Ahora voy a pasar rapidísimo porque ya me estoy tardando mucho a la parte del Chicxulub. El cráter está en la plataforma carbonatada de Yucatán, una parte está en la zona emergida, la península, y el resto está en la parte marina. La plataforma es muy interesante porque es muy extensa, y y Yucatán no tiene ríos, no tiene lagos, es una zona muy curiosa, es bastante plano. Y una vez que se formó el cráter en la zona, se empezó a cubrir, volvió a regresar el mar y volvió a estar sedimentándose y se tapó, y ahora tenemos casi 1 kilómetro de rocas encima.